Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a ir arrancando, no está todo el mundo aún acá, yo sé que van a seguir llegando a lo largo de los próximos minutos, pero ya son las 5:10 y pues para no atrasarnos, dado que hay bastante material, hoy otra vez voy a ir empezando. Una vez más agradezco su presencia, su interés por las charlas, especialmente aquellos que han estado viniendo juiciosamente a cada una de ellas, pero a los otros también, porque sé que no siempre por compromisos, movilidad, clima es posible desplazarse hasta acá. Hoy llegamos al final de este recorrido que se pasó para mí muy rápido, fue muy interesante, digamos que a mí mismo me hizo descubrir una cantidad de cosas nuevas que no conocía, de materiales, de pensamientos, en fin, una cantidad de cosas nuevas que me nutrieron y que seguramente van a seguir creciendo a lo largo del tiempo. Yo quiero contarles que la sesión de hoy la vamos a dedicar entonces a hablar de la guitarra en Colombia y en Latinoamérica. Es otra vez un tema gigante, uno de esos temas que al igual que el tema del siglo XX podría dar para otros 3 ciclos en sí mismo. No dejaba de maravillarme preparando la charla de hoy a lo largo de la semana de la cantidad de música escrita para guitarra en América Latina. Es algo, yo creo que ese estudio no existe, pero si hiciera una investigación, yo estoy seguro que hoy podríamos tener fácilmente el liderazgo, al menos en cantidad de obras escritas para guitarra en cuanto al repertorio académico, digamos, aunque en el repertorio popular y folclórico también. Lo que pasa es que eso es un poco más difícil de medir. A lo que voy es que nuevamente seguramente voy a dejar cosas por fuera. Me tocó hacer una selección que a veces fue arbitraria, básicamente pensando en la música que más me gustaba, pero tratando como de conservar esos grandes íconos de la música en América Latina, compositores para guitarra, y luego al final en Colombia. Así es que vamos a darle inicio a la conferencia del día de hoy, rápidamente como un pequeño índice de lo que vamos a hablar. A manera de enlace con lo de la semana pasada, que fue música del mundo, voy a retomar muy brevemente el asunto de la guitarra portuguesa para dar paso a Héctor Villalobos, luego a Agustín Barrios Mangoré del Paraguay. Vamos a hablar un poquito de la guitarra peruana, ya les contaré por qué decidí incluir a la guitarra peruana acá. Leo Brauer, la guitarra en Colombia y Venezuela. Bien, hacer un resumen de la sesión pasada sería un poco tonto porque realmente no hay nada que sintetizar, todo era tan diferente lo que escuchamos, eran expresiones de lugares tan distintos en la geografía y en las culturas que no valdría la pena hacer como una especie de resumen porque los rasgos son muy distintos. Simplemente voy a retomar como el último eslabón de ese capítulo porque además nos va de una vez a dejar en los oídos conectados con lo que vamos a escuchar de Héctor Villalobos. Hablábamos de este tipo de instrumento que además va a estar presente en la Semana de la Guitarra, es la guitarra portuguesa, una guitarra pues en su funcionamiento obviamente muy parecida a la guitarra clásica, pero más pequeña, con cuerdas de metal, tiene 2 cuerdas por grupo y son 6 grupos, luego tiene 12 cuerdas, un sonido brillante, normalmente tocado con plectros. Llamaba la atención sobre el clavijero, que es muy original porque no está anclado como en clavijas independientes sobre el travesaño, sino como con este sistema de torniquetes que van cambiando la tensión de las cuerdas. Muy brevemente, pues recuerdo este comentario que dice sobre la música portuguesa y como este carácter tan particular que tiene. Hablábamos del fado como esta expresión casi que central de la música en Portugal, pero de todos modos, no solo en el fado, sino en otras expresiones de la música portuguesa, sentimos esta especie como de mezcla entre la nostalgia, la tristeza y el gozo, que a veces para mí ocurre de una manera tan imperceptible y tan orgánica que es difícil decir dónde empieza y dónde acaba. Leíamos este poema de Fernando Pessoa que hablaba justamente de esa especie de espíritu en el que constantemente ellos están envueltos en esa mezcla de gozo y tristeza. Otra vez, en lo que vamos a escuchar en Brasil, vamos a sentir mucho de la influencia de eso.
Y un poco para ir abriendo los oídos, entonces vamos a oír un fragmento de una interpretación de Pedro Caldeira Cabral, variaciones sobre un tema en la menor. Les recuerdo que Pedro Caldeira hace parte de la Semana de la Guitarra. Los invito a consultar la programación y adquirir las boletas para que vengan a escucharlo. Es digno de ser visto en vivo. Entonces vamos a oír un fragmento de estas variaciones sobre un tema en la menor de Pedro Caldeira. Vamos entonces a dar ahora sí inicio al capítulo del día de hoy, que es la guitarra en América Latina. Y quisiera empezar leyéndoles una pequeña frase, después les digo de quién es. La frase dice: muchos de ellos, los nativos americanos, murieron sin saber de dónde habían venido los invasores, es decir, los españoles. Muchos de estos murieron sin saber dónde estaban. 5 siglos después, los descendientes de ambos no acabamos de saber quiénes somos. Eso lo dijo Gabriel García Márquez. Y me parece que es una frase que cae muy bien para lo que vamos a escuchar a lo largo de la sesión de hoy, porque ustedes van a ver cómo a lo largo de toda la música que vamos a oír y de las reflexiones de varios de estos compositores, la pregunta sobre la identidad cultural en América Latina es una pregunta neurálgica, ¿sí? No es solamente una reflexión política, sino una pregunta que tiene que ver con lo que estéticamente van a hacer esos compositores. William Ospina, el célebre escritor colombiano, diría que nuestra cultura es como un caleidoscopio. Estamos llenos de muchas culturas. La pregunta sobre si somos europeos, si somos indios, si somos negros, blancos, seguirá estando abierta por mucho tiempo, y veremos cómo los distintos compositores, de unas maneras menos o más radicales que otros, asumieron posturas estéticas frente a esto. Lo que sí sé es que independientemente de la postura que uno mismo tome dentro de esa pregunta, la pregunta en sí misma estará abierta. Y quisiera como que siguiera abierta. Hoy no la vamos a responder, pero quisiera que ustedes traten de escuchar o de entender lo que estoy diciendo a través de lo que vamos a ir audicionando, porque sin duda estuvo a la base de muchas decisiones que tomaron los compositores, y ya verán por qué. Vamos a comenzar escuchando algunas obras, un par de obras, porque no podemos escuchar más, de quien sería para mí probablemente el compositor más importante del siglo XX en América Latina, o uno de los más importantes. Estamos hablando de Héctor Villalobos. Héctor Villalobos diría: el folclore soy yo. Héctor Villalobos nace a finales del siglo XIX. Aquí lo tienen a Villalobos con su tabaco. Él nace en un momento en el Brasil en el que está a punto de darse la revolución que llevará a la abolición de la esclavitud en ese país, y hay toda una efervescencia del movimiento nacionalista. Estamos hablando de 1887. Los compositores de ese momento en el Brasil están ya dentro de esta pregunta por lo nacional, por recuperar los valores nacionales como un sello de identidad, haciéndose, entre otras cosas, diferentes de sus colonizadores, en este caso Portugal, y empiezan a mirar hacia la tradición. Héctor Villalobos es hijo de un padre que lo inicia en la música. Inicialmente él toca el violonchelo, y cuando su padre muere, su madre le dice: bueno, ya murió su papá, ahora sí a estudiar medicina. Y él le dice: no, yo lo que quiero es la música, y la quiere tanto que se va a vivir a la calle. Pues él se va de su casa y se va a recorrer el Brasil, se lleva una guitarra,
la guitarra lo acompañará en las serenatas, en sus viajes, por eso la conoce tan bien, porque a pesar de ser violonchelista, escribió unas obras para guitarra de un nivel altísimo, sin embargo muy influenciadas por los gestos y la técnica del violonchelo. Y en este recorrido por el Brasil, él descubre su folclore, un folclore, digamos, también absolutamente diverso, como lo es en otras partes de América Latina, un folclore que tiene que ver con la tradición popular campesina, también con la tradición indígena, con la tradición afroamericana, y de alguna manera él empieza a ser como un crisol donde todo esto se conjuga. Un tipo que fue autodidacta. Conocemos su obra para guitarra muy bien, sin embargo la obra para guitarra de Villalobos es solamente una pequeña parte de su obra total, es decir, fue un compositor muy fértil que escribió para formatos sinfónicos, de cámara, vocales, instrumentales, y en esas composiciones uno siente como un lenguaje tan propio, un poco en relación al folclore, con lo que uno siente escuchando a Bartók, si se quiere. Es decir, un folclore que está ahí, en la savia de esa música, que por momentos está en primer plano, por momentos se aleja, pero pareciera que nunca deja su obra. Así las obras que escriba sean más o menos de vanguardia, como podremos ver en un instante. Vamos a iniciar escuchando una de sus obras más populares para guitarra, es un choro que puede ser uno de los ritmos o géneros musicales del Brasil más antiguos, de más de 100 años. Inicialmente el choro se le conocía también con ese nombre al grupo que interpretaba este tipo de música. Es un tipo de música que usualmente es rápido, vivo, con mucha improvisación, que además suele ser un escenario propicio para que los músicos muestren su virtuosismo. Hoy en día a los intérpretes o a los grupos que tocan el choro se les llaman los regionales. Entonces hay regionales de diferentes sitios en el Brasil que interpretan choros. Lo menciono porque lo que vamos a escuchar a continuación aún no es de Héctor Villalobos, es de un compositor que se llama Jacob Bittencourt do Bandolim. Es un choriño que se llama A Ginga do Mané. Y lo traje porque quiero que tengan como ese punto de partida que pudo haber inspirado musicalmente a Villalobos al momento de componer, si bien vamos a mostrar pues una interpretación mucho más contemporánea. Eso uno. Y lo otro, mostrarles un poco la configuración tradicional de estos ensambles en los que además de haber guitarras, que ellos llaman violaos, hay unas guitarras pequeñitas que se llaman cavaquinhos, que le dan como todo ese color del acompañamiento típico de esta música. Vamos a escuchar entonces un fragmento de la Minga do Mané, de Jacob do Bandolim. A seguir, é para o famoso jogador brasileiro Gato nas suas jogadas. Aí então ficou a Ginga do Mané. Bien, y ahora vamos a escuchar, les decía, una de las obras quizás más populares para la guitarra de Héctor Villalobos, que es un choro, en esta ocasión interpretado por Álvaro Pierri, guitarrista uruguayo. Van a escuchar algo diferente, van a escuchar algo un poco más lento, pero sin duda con un sustrato allá atrás muy parecido a nivel de lo rítmico y como estos cambios de la tonalidad menor a la tonalidad mayor, de lo nostálgico a lo gozoso.
además de ser compositor y de interpretar pues el violonchelo y la guitarra, tuvo como un perfil de gestor también. Él alcanzó a ser secretario de Educación de la provincia donde vivía y llegó como a implantar en las escuelas públicas todo un sistema de enseñanza basado en el canto y como en la experiencia vital de la música en los niños. Tenía como esta preocupación de cultivar musicalmente al pueblo. Dentro de este espíritu pedagógico de Villalobos podemos enmarcar lo que vamos a escuchar a continuación, que es uno de los célebres estudios para guitarra. Él no era guitarrista, pero conocía tan bien el instrumento que pudo escribir 12 estudios. En alguna de las sesiones anteriores veíamos cómo estos estudios son piezas, formas de componer que surgen para trabajar asuntos específicos de lo técnico y de lo musical. Entonces en cada uno de estos estudios él decide trabajar algo concreto, sea un arpegio, una escala, unos ligados, lo que sea. El que les voy a poner, lo que quiero compartir con ustedes es el estudio número 12. Lo escogí pensando en que es uno de los estudios quizás musicalmente más de vanguardia. Comparándolo con lo que acaban de oír del Shoru, sería una incursión en un lenguaje un poco más contemporáneo por parte de Villalobos. Y sin embargo ustedes van a oír como en algún momento uno siente por ahí que vuelve y entra lo indígena, como algo con un ritmo muy pronunciado, una escala menor para los músicos que produce un efecto medio hipnótico con un trémolo y que lo hace pensar a uno como en el, no sé, en el birimbao, algo como muy tradicional del Brasil. Vamos a escuchar entonces el estudio número 2, Héctor Villalobos, en interpretación una vez más de Álvaro Pierri. Bien, eso es como otra experiencia musical muy distinta, ¿no? Otra energía. Bueno, en Villalobos podríamos quedarnos una charla entera, no lo vamos a hacer, la idea aquí es como sembrar inquietudes. Creo que hay suficiente discografía disponible en la red, en el mismo banco hemos hecho este ejercicio de enviarles la discografía que utilizamos en las sesiones para que ustedes puedan consultarla y profundizar más. Vamos a movernos un poco hacia el norte. Vamos a hablar de un compositor que desde luego no podría quedarse por fuera y es Agustín Barrios Mangoré. A diferencia de Villalobos, Barrios compuso sobre todo para guitarra. Él mismo era un gran intérprete, ahora lo podremos apreciar él mismo tocando. Berta Rojas, que es una guitarrista paraguaya que ha venido ya varias veces a Colombia, diría que Barrios es probablemente, dice ella, el más latinoamericano de todos los compositores, no solamente por la forma en que logra destilar la música tradicional y llevarla como a este mundo más académico, sino, dice ella, abro comillas, por la carencia de oportunidades, por la escasez económica, por la falta de apoyo para darse a conocer fuera de su país o para acceder a los círculos de poder que podrían abrazar su trabajo. Estamos hablando de la primera, segunda década del siglo XX. Barrios es ya un guitarrista virtuoso, muy musical, un guitarrista que ya está componiendo, pero un guitarrista que está muy amarrado, inspirado y apasionado por el folclore y la tradición indígena. Y esto en Asunción no es bien visto. Entonces él no logra entrar a los círculos donde se escucha la música de salón, donde se escucha la música de cámara, y de alguna manera esto hace que él empiece a hacerse un poco flexible frente a lo que compone y que empiece también a aceptar la música europea. Luego él tiene una influencia muy fuerte de la música romántica de fines del siglo XIX, de ahí que componga mazurcas, valses, música típica de ese momento en Europa y típica del mundo académico latinoamericano en ese momento también. Aquí tienen a Barrios Mangoré, ahora les voy a decir por qué el Mangoré. Y antes de seguir como echando
la carreta sobre el compositor, quiero que escuchemos a Barrios mismo interpretando un vals. Esto es una grabación histórica, entonces comprenderán que por eso hay como un hiss del vinilo, pero me parecía pues súper interesante que sea el mismo Barrios a quien escuchen tocando esta obra. Fíjense en la musicalidad, o sea, si alguien entiende lo que compuso es el compositor, y si él mismo lo toca es como una oportunidad única para entender lo que quiso decir. Así es que vamos a escuchar el vals número 3 de Agustín Barrios. Un poema de Agustín Barrios que decía lo siguiente, que nos va a permitir entender de lo que voy a hablar a continuación. Dice: Tupá, el espíritu supremo y protector de mi raza, encontróme un día en medio del bosque florecido y me dijo: toma esta caja misteriosa y descubre sus secretos, encerrando en ella todas las avecillas canoras de la floresta, y el alma resignada de los vegetales la abandonó en mis manos. Toméla, obedeciendo el mandato de Tupá, y poniéndola bien junto al corazón, abrazado a ella, pasé muchas lunas al borde de una fuente. Y una noche, Hasi, retratada en el líquido cristal, sintiendo la tristeza de mi alma india, dióme 6 rayos de plata, para con ellos descubrir sus arcanos secretos. Y el milagro se operó. Desde el fondo de la caja misteriosa brotó la sinfonía maravillosa de todas las voces vírgenes de la naturaleza de América. Fíjense que habla de estos 6 rayos de plata, es una alegoría a las 6 cuerdas de la guitarra, y dice: desde el fondo de esa caja misteriosa, que sería como la caja de resonancia de la guitarra, brotó la sinfonía maravillosa de todas las voces vírgenes de la naturaleza de América. En este afiche que ustedes ven ahí, y que dice: último adiós al pueblo salvadoreño, definitiva despedida, un solo concierto, última oportunidad para escuchar al gran artista guaraní, su arte eleva el espíritu a las regiones de la gloria. En algún momento dado, él, dentro de este amor por la cultura guaraní, y no sabemos si con un deseo también de mercadearse un poco mejor, asumió el nombre de Nitsuga Mangoré. Sería su nombre artístico a partir de ese momento. Nitsuga es Agustín al revés, y Mangoré sería el nombre de algún jefe indio guaraní legendario. Y solía dar sus conciertos vestido de smoking en la primera parte, tocando repertorio clásico, y en la segunda parte vestido con un traje típico guaraní, tocando su obra. Entonces algunos decían que él mismo se presentaba y se anunciaba como el Paganini de la selva, el Paganini guaraní, y usaba como todos estos artilugios, digamos, para hacerle publicidad a sus conciertos. Esto ocurre en Salvador porque es el último país de América Latina donde él, después de un largo recorrido, llega a sentarse, vive allí varios meses, incluso un par de años, 2 o 3 años, alcanza a dejar instalada una escuela de todo. Y en ese trayecto pasa algo muy interesante con su música, de lo cual les voy a hablar, pero antes vamos a escuchar una obra que es emblemática de Agustín Barrios Mangoré, y es La Catedral. Se ha dicho mucho sobre La Catedral. La Catedral es una obra en 3 movimientos. Algunos dicen que fue una experiencia mística que tuvo Agustín Barrios en la Catedral de Asunción, que entró y oyó las campanas, entró como en un trance místico y le llevó la inspiración de esta obra. Y al parecer no fue nada de eso. Él estaba en una finca de un amigo en Uruguay, reponiéndose de una afección de tifus que tuvo, y compuso mientras se recuperaba la obra. Sin embargo, la obra, digamos que el nombre está muy bien puesto, porque sí tiene un espíritu absolutamente solemne, y
casi religioso, diría yo. De hecho, uno de sus movimientos se llama andante religioso. Vamos a escuchar el último movimiento, lo vamos a ver también porque lo interpreta Berta Rojas, esta guitarrista paraguaya de la cual hablé hace unos instantes, y lo interpreta frente a la Catedral de Asunción. Es una obra bien hermosa, un poco hipnótica, diría yo también. Vamos a tratar de escucharla completa, si nos da el tiempo. Agustín Barrios, les decía entonces, hace un recorrido por América Latina que lo va llevando, yo creo que un poco también buscando oportunidades de vida, porque en Paraguay no alcanza del todo a sentarse, y va pasando por varios países de América Latina, y tiene una particularidad, y es como una intuición, una habilidad muy fuerte para detectar y asimilar los ritmos y las melodías y las armonías musicales de los sitios por donde va pasando, casi como una especie de estrategia camaleónica para acercarse fraternamente a los pueblos que lo van recibiendo, incorporando a sus conciertos la música de los lugares. Incluso llega a pasar por Colombia, pasa y toca en Bogotá y hace un par de conciertos, además recogiendo dinero para pagarle, para ayudar a personas que han sido damnificadas por una temporada de lluvias que ha habido en los años 30, 40, muy fuerte. Y luego sigue hasta Venezuela. Hay una obra de él que se llama Alma Llanera, que es una adaptación como de ritmos venezolanos a la guitarra, y así en cada lugar va como adaptando melodías, ritmos típicos de cada lugar y los va incorporando a sus conciertos. Lo comento porque es lo que vamos a escuchar a continuación. Esta obra se llama Conquija, hace parte de una suite andina de Agustín Barrios, y quiero llamar su atención sobre la melodía inicial, que es una melodía muy andina, pentatónica, una escala de 5 sonidos, pentatónica, y en determinado momento empieza a usar unos recursos como de percusión sobre la guitarra que técnicamente llamamos tambora, y que hace como alusión a ese tipo a esa música que él debió haber escuchado pasando por los países andinos. Vamos a escuchar entonces a Conquija, en interpretación de John Williams. Y este tema musical que acabamos de escuchar nos sirve como un buen conector con lo que vamos a escuchar a continuación. Aquí nos vamos a mover a otra región, vamos a hablar ahora del Perú. El Perú se había convertido en una nación acorralada, diría José María Arguedas, aislada para ser mejor y más fácilmente administrada, y sobre la cual solo los acorraladores hablaban mirando la distancia y con repugnancia o curiosidad. Estas son palabras que él pronunció al momento de recibir el premio Garcilaso de la Vega. Continúa diciendo: pero los muros aislantes y opresores no apagan la luz de la razón humana, y mucho menos si ella ha tenido siglos de ejercicio. Ni apagan, por tanto, las fuentes del amor de donde brota el arte. Dentro del muro aislante y opresor, el pueblo quechua
bastante arcaizado y defendiéndose con el disimulo, seguía concibiendo ideas, creando cantos y mitos. Y bien sabemos que los muros aislantes de las naciones no son nunca completamente aislantes. José María Arguedas decía esto. El centro de su discurso al recibir ese premio él fue siempre, hasta el último día de su vida, un defensor de la cultura quechua. Él aprendió el quechua, creció entre los indios, defendió el quechua, y como escritor, de todos modos, logró incorporar las técnicas literarias de Occidente, y siempre tuvo esta pregunta por cómo integrar Occidente y cultura indígena de una manera orgánica que no sacrifique la esencia de la cultura tradicional. Lo traigo a colación porque lo que vamos a oír tiene que ver un poco con esto. Es paradójicamente el desarrollo de una guitarra clásica, pero dentro de un espíritu popular. La guitarra peruana, curiosamente, se desarrolla dentro de los ensambles como acompañante, pero también tiene una línea de desarrollo como guitarra solista muy rica. Es una música que se inspira netamente de la música tradicional indígena, que después adquiere unas condiciones criollas, pues ya no son indígenas los que la componen, sino mestizos, personas que tienen ya tanto sangre española como sangre indígena, pero que en lo musical tienen una absoluta influencia de la cultura indígena. Yo creería que en América Latina podría ser como el único país donde se generó un desarrollo de una guitarra solista a ese nivel, con una diversidad de ritmos tan grande, de técnicas y sobre todo de afinaciones. Solamente en Ayacucho hay por lo menos 10 afinaciones distintas del instrumento. Lo hacen buscando colores nuevos para la música, como nuevas atmósferas, otras veces también buscando que las cuerdas al aire les permitan tocar más fácilmente ciertos temas. Y cada una de estas afinaciones tiene un nombre propio. La gente que toca esta música mucha no sabe leer, no sabe de música, entonces no le va a decir a uno de la sexta está afinada en fa, la quinta en sol sostenido, no, le van a dar el nombre y la afinación. Entonces algunos nombres son el amable, la quinta baja, el coricino, el cajatambino, el 2 de noviembre, que es el día de los difuntos, el víctima, el plebeyo, el diablo. Entonces cada uno de estos temples, como ellos lo llaman, sería adecuado para tocar ciertas obras con cierto espíritu y ciertas facilidades. Vamos a escuchar una obra en la guitarra de Raúl García Zárate. Raúl García es uno de los guitarristas más importantes dentro de este género en el Perú. Hay otros, varios más, pero este podría ser como uno de los padres, en un momento clave, uno de esos guitarristas que llevó este tipo de guitarra a las salas de concierto de todo el mundo. Él era abogado de formación, pero se dedicaba en paralelo también a la guitarra. Su debut lo tuvo a los 12 años. Él dice que 4 años atrás su padre le regaló una guitarra después de que vio que él cada día llegaba al colegio y sacaba la guitarra de su papá del armario a escondidas para tocarla, y un tío lo pilló, y él, muerto del susto, pensó que el tío le iba a decir al papá que no le iban a volver a dejar tocar guitarra, pero el papá lo que hizo fue regalar una guitarra, porque el tío se dio cuenta que lo que tocaba Raúl en la guitarra era lo que los tíos y el papá tocaban por las noches. Él simplemente lo oía, se lo grababa y luego iba y lo sacaba él mismo en la guitarra. Cuando tiene 12 años, entonces hace su debut, su primer concierto, sale al escenario y todo el mundo está muerto de la risa, él se siente mal, hasta que alguien le explica que es que la guitarra era más grande que él. De eso se reían. Ellos veían como una guitarra con paticas que iba andando porque era muy bajito. Entonces él relata esa anécdota. Y bueno, después ya empieza como todo un recorrido muy prolífico. Este movimiento tan propio de la guitarra pues se reflejará en su interpretación, que lo llevará a muchos países del mundo. Esta pieza que vamos a escuchar es un tema muy popular en el Perú, se llama Adiós Pueblo de Ayacucho. Tiene una afinación con la sexta en fa, ese temple sí se llama así, sexta en fa, y quiero que vean como la particularidad de las técnicas que utiliza. Es un tema muy inspirador en tonalidad menor,
y a mí no deja de sorprenderme como los dejos que tiene esta interpretación. Uno podría cerrar los ojos y ponerle como el sonido de una quena a eso y funcionaría perfecto, como que en la guitarra logran imitar todos esos sonidos de las quenas y de las flautas de una manera asombrosa, y al mismo tiempo desarrollan una técnica de acompañamiento en el bajo que es bien interesante. Vamos a escuchar entonces a Raúl García Zárate interpretando Adiós, pueblo de Ayacucho. Considero la vida como una composición completa, el paisaje, la arquitectura, incluso el ritmo de la gente cuando camina y habla. Todo esto lo transferí, y no desde el punto de vista freudiano, en términos de música. Esta es una de mis obsesiones, la forma como complejidad universal. Esto lo diría el compositor que vamos a escuchar a continuación, que es Leo Brouwer. Leo Brouwer, compositor cubano aún vivo. Algo muy particular de Brouwer, y por eso inicié con esta cita, es que además de ser compositor, guitarrista y director de orquesta, es un gran pensador, alguien que se ha dedicado a pensar el asunto de la música y de la cultura, y que ha escrito ensayos sobre eso, que ha presentado ponencias sobre esto, y con posturas, bueno, radicales que uno podría compartir o no, pero posturas bien fundadas. Alguien que ha leído mucho no solo de música, sino de sociología, de historia, de las otras artes, conocedor pues de las otras artes. Él, en un libro que se llama Gajes del Oficio, aquí tienen a Leo Brouwer tocando la guitarra con un arco de violonchelo. Ahora vamos a hablar un poco como de las diferentes fases que se dieron en su proceso de composición. Brouwer habla siempre de la música como algo, como una expresión cultural. Una pieza en la guitarra no es solo una pieza en la guitarra, tampoco es solo una pieza musical. Para Brouwer es una expresión de la cultura. Y la cultura, como lo veíamos entonces desde la primera sesión, tendría como ventanas que nos llevan a ella. Una de esas ventanas es justamente la música. Dentro de esas reflexiones, él sigue, como los otros compositores o algunos de los que hemos visto hoy, teniendo esa pregunta también por el asunto de la identidad y por el asunto del colonialismo cultural, de cómo hay unas culturas que tienden a imponer sus producciones simbólicas sobre otras, etc. Y al respecto dice: ¿por qué quejarnos una vez más de la desatención que sufrimos o del desconocimiento que profesa el primer mundo, entre comillas, hacia nuestra cultura, cuando buena parte de nuestros países, instituciones y hasta individualidades ejercemos un autobloqueo? Un autobloqueo, dice él, que desemboca finalmente en autocolonización. Colonización y bloqueo cultural van de la mano. Entonces un poco lo que él hace es devolvernos la pregunta: ¿la colonización es algo que nos viene de afuera o es algo que se imponen las culturas a sí mismas por sus imaginarios y sus paradigmas? Leo Brouwer fue un gran guitarrista, tocó durante muchos años la guitarra, era un intérprete muy versátil. Tocaba no solamente su música, sino también la música de otros compositores. Hizo arreglos maravillosos de música popular, como por ejemplo
de los Beatles, tiene una serie de arreglos como oíamos de Toru Takemitsu. Brauer también tiene una serie de arreglos de música de los Beatles bien interesante. Y tiene como 3 momentos claves, diría yo, en su proceso de factura musical. Él inicia con todo este interés por la música tradicional afrocubana y de alguna manera es un interés y una búsqueda que se va a extender hasta el día de hoy, incluso si él luego pasa por otros géneros. Pero al principio era muy evidente que él quería echar mano de eso, quería echar mano de los ritmos, de las melodías, del son, de la clave, y buena parte de la obra del comienzo de su carrera musical tiene que ver como con esta influencia. Vamos a escuchar una pieza que se llama Danza Característica y que se inspira precisamente como en un ritmo, en una canción tradicional que se llama Súbete a la acera, una canción cubana, y él lo vuelve pues una obra para guitarra. Ricardo Cobo, guitarrista colombiano, interpreta aquí la guitarra. Con lo que hablábamos de la cultura y el pensamiento, diría Brauer, cultura es una manera de vivir, es como tomar un café o leer un libro, como saludar o ver un film, como se vive día a día o se escucha un compositor contemporáneo. La cultura entonces para Brauer es como una forma de ser. Dentro de su exploración, entonces les decía que Brauer pasa por diferentes etapas, si se quiere. Hay primero una etapa inspirada como en este nacionalismo, esta búsqueda por la identidad propia cubana. Después, dentro de su inquietud y su curiosidad, empieza a dejarse permear por las vanguardias que están en ese momento en boga, los años 60, 70, y empieza a explorar desde piezas que rompen con la tonalidad, piezas atonales, disonantes, hasta el minimalismo, estas piezas que escuchábamos hace un par de sesiones que van cambiando muy lentamente, que utilizan muy pocos elementos. Tiene también un acercamiento al neoclasicismo, como esta búsqueda en composiciones barrocas de otras épocas para escribir sus obras, y esto es como otra fase de su vida. Este tipo de exploraciones con técnicas extendidas, llamamos técnicas, en este caso importadas de otros tipos de ejecución, de otros instrumentos. Hay una obra de él, por ejemplo, que se llama La tradición se rompe, pero cuesta trabajo, y lo que hace es que da una serie, reparte entre el público una serie de, como de carteles con las piezas que él debería tocar, y la gente va sacando el cartel, son piezas clásicas conocidas, y él va cambiando la pieza muy rápidamente a medida que va viendo los carteles. Hacía como todo este tipo de experimentos. Lo que vamos a escuchar a continuación es una obra de este periodo, se llama La Espiral Eterna, y está interpretada por él mismo. Me interesa que estos compositores que son guitarristas, ustedes los puedan escuchar también, porque hay algo único en eso. Escuchar, les decía, al compositor interpretando su obra es algo que vale la pena. La Espiral Eterna entonces es una obra que explora el atonalismo. Ustedes van a oír aquí muchas disonancias, pero dentro de un lenguaje minimalista. Otra vez, muy pocos elementos que van cambiando poco a poco. De ahí el nombre, La Espiral Eterna. Vamos a escuchar un par de minutos.
acá, y quizás lo mencionaba yo hace algún par de sesiones, el interés empieza a darse por otros asuntos. Ya no estamos esperando esta melodía, la forma sonata que entra, se desarrolla, se reexpone. Está dado más el interés por atmósferas, por cambios de colores, por dinámicas, aumentos de volumen, disminuciones de volumen. Una música que obviamente es mucho más interesante escuchar en vivo que en grabación, pero que con un buen sistema de sonido igual se puede escuchar muy bien. A lo que voy es que siempre es importante mantener en cuenta que es necesario tener unos oídos abiertos frente a esta música, a ese tipo de cosas. ¿Qué está haciendo el instrumentista con los colores? ¿Dónde pone su mano? ¿Cómo cambia? ¿Es más brillante, más opaco el sonido? ¿Dónde aumenta? ¿Dónde disminuye? Después de esta exploración con las vanguardias, Brauer llega como a un tercer momento de su vida artística que él mismo denomina la nueva simplicidad. Y es una especie, yo diría como de, no sé, él como que después de pasar por todo este laberinto, abre una ventana y recibe como un aire fresco. Pareciera que logra integrar finalmente en un lenguaje muy personal esa búsqueda inicial inspirada en el folclore, con elementos de las vanguardias, pero una música ahora mucho más fácil de oír, no necesariamente fácil de interpretar, pero sí por momentos más ligera, si se quiere, más tranquila, en un sentido, digamos, integral de la palabra. Es lo que van a escuchar a continuación. Esta es una obra para un formato bien curioso, por eso lo escogí. Es para orquesta de guitarras, un formato que uno pocas veces escucha. Esta es la orquesta de guitarras de Bohemia, puede haber ahí unos 40, 50 guitarristas con guitarras alto, guitarras bajo, guitarras como las conocemos normales o tenores. Y esta obra tiene 3 movimientos, se llama Acerca del cielo, el aire y la sonrisa. Yo les voy a poner un fragmento del segundo movimiento que se llama La fantasía de los ecos. La calidad de la imagen no es muy buena, pero el sonido anda bien, y además me parecía importante que tuvieran la experiencia de ver una orquesta de guitarras, que es algo que uno pocas veces ve, como les decía. Quiero invitarlos a poner atención a este asunto de los ecos, cómo musicalmente Brauer empieza a jugar con pequeños fragmentos melódicos musicales que van repitiéndose de un lado a otro dentro de la orquesta. Tuve la oportunidad de tocar esta obra con una orquesta de guitarras en un festival de Quebec. Nos dirigió Brauer mismo, él iba al festival y fue muy interesante conocerlo, pues uno toda la vida tocando piezas de Brauer y uno lo ve, y Brauer es un cubano, o sea, y él llega ahí, tiene un termo así de café, toma café todo el tiempo mientras va dirigiendo, además porque debe dormir muy poco por todo lo que hace. Nos decía que esta obra se la había dedicado a su esposa, que no se acordaba cuál de todas, pero que se la había dedicado a su esposa. Nunca supimos si era un chiste o no, pero eso nos dijo. Bien, vamos a irnos ya como para ir concluyendo esta conferencia, acercándonos a Colombia a través de Venezuela. Antonio Lauro es un personaje muy importante también para la guitarra en esta región. Él hoy en día obviamente es interpretado por guitarristas alrededor del mundo, pero lo traigo a colación porque nos permite ir como acercándonos a lo que va a ser nuestra propia diversidad colombiana. O sea, al principio hablé de esta enorme diversidad en las tendencias, unas inspiradas más o menos del folclore. En Colombia es como una muestra en microscopio de lo que pasa en toda América Latina.
Y Antonio Lauro, él mismo es como una expresión de esa búsqueda. Ahora van a ver por qué. Es un compositor profundamente nacionalista. A pesar de ser hijo de un barbero italiano que se casó con una mujer guayanesa, aquí este no es Antonio Lauro, es Cheo Hurtado. Ahora les voy a decir por qué lo traje, ahora les muestro a Antonio Lauro. Pero decía, a pesar de ser hijo de un padre italiano, él quizás por el momento en el que está viviendo, por los compositores que lo forman ellos mismos en toda esta búsqueda de los años 30, 40, 50, como con esta pregunta tan fuerte por la identidad, él entra en ese cuento de la identidad y del nacionalismo, con una postura además muy radical, una postura que lo llevó incluso a la cárcel y al exilio. Lo meten a la cárcel porque lo acusan de ser cercano a los dirigentes del partido de izquierda Acción Democrática. No se sabe si él realmente lo era, si era activista o no, pero bueno, alguna cercanía debería tener, porque además su pensamiento sí era muy radical. Él entonces tiene como dos facetas, y por eso hablaba como de que es una muestra él mismo de estas búsquedas entre los extremos. Una faceta muy inspirada en el folclore, y dentro de esta faceta están casi que sus obras más famosas, los valses venezolanos, el 6 por derecho, entre otras. Y otra faceta de la cual voy a hablar después de que escuchemos algo de música. Esta pieza que vamos a escuchar inicialmente es un vals venezolano, uno de los valses más populares de Antonio Lauro, se llama Natalia, y es interpretado por Cheo Hurtado, quien será uno de los padres del cuatro venezolano en las últimas décadas. Cuenta en este mismo video Cheo Hurtado que a él lo invitan a tocar en un momento dado, en un evento muy importante, y él dice, bueno, yo pues estoy como en esta onda de explorar el cuatro y sus posibilidades, voy a hacer algo diferente, voy a sacarme una canción de Antonio Lauro original para guitarra en un arpegio en el 4, lo cual no era tan común porque el 4 se utilizaba más que todo para acompañar rasgueando y como de una manera más percusiva. Y dice que sale al escenario, tenía 20 años, y ve a Antonio Lauro sentado en la primera fila, que no se lo esperaba, casi se muere del susto, y sin embargo la pieza salió muy bien y a Lauro le gustó. Es lo que vamos a escuchar a continuación, es el vals venezolano Natalia, interpretado por Cheo Hurtado en el 4. Claro, parte de lo que quiero es que vean cómo Cheo Hurtado hace por momentos algunos rasgueos típicos del 4 que caen muy bien al vals, porque el vals se inspira mucho en la música venezolana. Entonces quiero que vean como esa posibilidad orgánica de fundirse con la música más tradicional. En el año de 2000 yo había hecho una versión que es lo que me ha gustado, lo que me hace la historia que les acabo de contar. En el Teatro Municipal vino la orquesta de Ciudad Bolívar, y entonces me dijeron que hiciera un solo de 4, tenía apenas 17 años, y cuando me salgo del escenario, el primero que estaba sentado era el maestro Lauro. Y ya no podía cambiar el repertorio, yo arranqué ahí, estoy equivocado, pero yo la toqué. Entonces, les decía entonces, dentro de esta búsqueda de Antonio Lauro por lo nacional y lo identitario, él asume posturas políticas muy fuertes, muy radicales. Les decía que incluso llevan a este momento en el que lo encarcelan, y les voy a leer una frase, pues un par de frases en las que él hace referencia como a su pensamiento político. Dice: las potencias de dominación económica que desarrollan un nuevo colonialismo o neocolonialismo no están interesadas en la existencia del nacionalismo artístico. No lo están porque el nacionalismo artístico puede ser peligrosamente
coyuntura que despierte el nacionalismo económico. Entonces él creía que el nacionalismo cultural y artístico era como un camino hacia el nacionalismo político y económico, era como la consecuencia natural de eso. Más adelante dice, ha llegado el momento propicio para incorporar el aporte latinoamericano a la historia de la música occidental. El nacionalismo artístico latinoamericano tiene su hora, como la tuvo el italiano, el alemán, el austriaco y el ruso en sus respectivos momentos. Estos son años 50 más o menos, y les decía, está el grupo de compositores académicos latinoamericanos preguntándose, ¿quiénes somos? ¿Queremos seguir replicando modelos de composición europea o queremos volcarnos hacia la música tradicional? Sin embargo, no, vamos a hacer solo música indígena, solo música campesina, porque también somos mestizos. Y pareciera que la música es una radiografía de todas estas diatribas, ¿no? Él entonces lo encarcelan, lo exilian, y en la cárcel y en el exilio va a componer esa otra parte de su obra que ya para mí es mucho más de vanguardia. A veces si uno le dicen a uno que es Lauro, uno no creería que es el mismo que compuso esos otros temas inspirados en el folclore. Pero antes de escuchar un par de temas de esta parte más vanguardista, vamos a oír un último tema muy centrado en el folclore, muy inspirado en el folclore, que es su célebre 6 por derecho. Antes de escucharlo, les voy a poner un 6 por derecho interpretado en una versión tradicional con el arpa y el conjunto llanero. No vamos como a entrar a hacer un análisis, bueno, qué coge el audio de ahí y todo, pero quiero que ustedes mismos de una manera un poco intuitiva cierren los ojos y traten de escuchar esta pieza interpretada por Urbino Ruiz en el arpa, porque después ustedes van a encontrar como ecos, huellas de eso en el 6 por derecho de Lauro, en ciertos ritmos, ciertos pasajes melódicos típicos, ciertas terceras que utiliza por ahí. Vamos a escuchar entonces un par de minutos del 6 por derecho en interpretación de Urbino Ruiz y luego el 6 por derecho de Antonio Lauro. Y aquí una interpretación que hace Alirio Díaz, célebre guitarrista venezolano, del 6 por derecho de Antonio Lauro. Contraste, entonces vamos a escuchar lo que escribió Lauro ya después en esta, digamos, momento de más madurez en su vida, y que les digo tiene un carácter más de vanguardia, aunque explora como unos lenguajes más contemporáneos. Diría ya para cerrar el capítulo de Lauro, Antonio Lauro: yo me he hecho el propósito de cultivar el nacionalismo, primero por verdadero placer y segundo por el mayor placer de molestar a los enemigos de mi nacionalidad. Entonces era como, digamos, una postura de confrontación abierta. Esto, sin embargo, escuchen lo diferente, es una música que se va para otro lado, explora ya la tonalidad, busca otros timbres, otros colores. Vamos a escuchar un fragmento de registro de la suite venezolana.
Vamos a dedicar los últimos 10-15 minutos a hacer como un recorrido rápido entonces por algunos compositores importantes de la música para guitarra en Colombia. Nuevamente acá tratando yo pensar cómo decido quién meto, quién no, porque hay muchos más de los que uno se imagina. La decisión finalmente fue muy arbitraria, tuvo que ver con los compositores que a mí más me gustan y con los que yo creía que no podían quedar por fuera por su relevancia. Entonces vamos a ver a 4 o 5. Este es Guillermo Uribe Holguín, no me voy a detener mucho en cada uno, simplemente darles algunos rasgos importantes de ellos para que los ubiquen. Uribe Holguín es un tipo de finales del siglo XIX, uno de los primeros músicos colombianos que viaja a formarse en el extranjero, luego uno de los primeros en incorporar todos estos lenguajes contemporáneos de Europa y de Estados Unidos a sus obras. Digamos que algunos hoy incluso lo tildan de demasiado extranjerista. Bien, pues era su postura, sin embargo hay que decir que el tipo se recorrió el país y a lomo de mula, porque tuvo una compañía comercial hacia finales del siglo XIX que lo hizo recorrerse el país, entonces tuvo que haber conocido el folclore y en algunas de sus piezas incluso se siente el folclore. Él es el fundador del actual Conservatorio Nacional de Música y convirtió la orquesta del conservatorio en la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Entonces una persona que en la primera mitad del siglo XX fue muy importante para la vida musical y la educación musical en Bogotá. Vamos a escuchar un fragmento de una pieza corta para guitarra que se llama Moderato. Esto hace parte de una antología muy interesante, se las voy a recomendar, de Héctor González, publicado por la Universidad del Valle, donde él graba solamente compositores colombianos que han escrito piezas originales para guitarra. Hay por lo menos 20 compositores, yo hoy les voy a mostrar 4 o 5. Después en la discografía que les enviamos a los correos la van a encontrar para que lo busquen si les interesa. Héctor González interpreta a continuación entonces Moderato de Guillermo Uribe Holguín. Aquí hay otra que se llama Allegro, pues no se llama Allegro, es un movimiento más rápido. Esto hace parte de los 3 bosquejos para guitarra de Uribe Holguín. Acá él tiene un cambio de métrica para los músicos de 6 octavos a 3/4, que es un cambio muy típico de nuestra música. Entonces Héctor González dice, bueno, los que lo acusaban de extranjerista detecten también estos elementos que hacen de esta presencia del folclore igual a algo activo. Literalmente, piezas muy cortas donde él plasma ya pues una factura musical elaborada. Luis Antonio Escobar, otro compositor importante colombiano del siglo XX, escribe o dice pues lo siguiente. Él crece en Villapinzón y dice: fui muy feliz en mi pueblo con los campesinos, me gustaba la soledad del campo y me escapaba de la casa sin importarme el castigo que vendría después, porque quería estar solo, con los pájaros, el viento, el río, las montañas y el silencio. Esto me hizo amar la naturaleza e impregnarme de ella. Rezábamos el rosario con mi padre todos los días a las 5 de la mañana. Después dice que su padre era muy estricto y que él se hizo novio de una campesina muy bonita, y entonces le pidió al sacristán que de vez en cuando los domingos
tocara las campanas a las 10, que era la señal para avisarle a la gente del pueblo que estaban buscando sacristán para la misa. Entonces él se iba volando diciéndole al papá que iba a ser sacristán, pero se iba a ver a su novia. Entonces, esto para decir que es un tipo que estuvo cerca como de la tradición musical rural, campesina de la región. Sin embargo, después tuvo su formación en el Conservatorio de la Universidad Nacional y en el Conservatorio de Peabody en Estados Unidos. Lo que les quiero mostrar son 2 estudios muy cortos. Dejo una serie de 10 estudios para guitarra, otra vez tratando de trabajar aspectos muy puntuales de la técnica y de la música del guitarrista. Muy contrastantes los dos, un estilo igual, digamos muy académico, si se quiere. Bueno, estudio número 3. Del estudio número 9 tiene otro carácter muy distinto. Los escogí porque son compositores que no necesariamente no eran guitarristas, y así como ellos hay otros nombres importantes. Por ejemplo, Blas Emilio Tortúa escribió para guitarra, Juan Carlos Marulanda, Adolfo Mejía, hay varios, Luis Carlos Figueroa. Todos estos están contenidos en el disco del cual les hablo. Ahora vamos a ver algunos que sí son o fueron guitarristas, oír algunas pequeñas cortos fragmentos de sus obras. Clemente Díaz es uno de ellos, un tipo que exploró la música colombiana. Su producción es sobre todo música colombiana, pero digamos que también muy internacional en algunas obras. Incluso hay algunas que lo hacen uno como pensar en armonías más impresionistas. Esta foto que ustedes tienen ahí es una antología de la música para guitarra de Clemente Díaz, que es bien interesante, una producción de Jorge González, y uno puede ver ahí la versatilidad de Clemente Díaz. Ahí hay aires latinoamericanos, temas con variaciones, estudios, trémolos, arreglos de piezas y canciones tradicionales de música colombiana, en fin. Clemente Díaz era un guitarrista, escribía muy bien para la guitarra porque conocía bien el instrumento. Vamos a oír de él un paisaje criollo, es un bambuco. Interpreta Jorge González, perdón, Héctor González. Hay otro guitarrista que no compuso mucho, compuso poco, pero no podía quedar por fuera porque tiene un lugar muy importante como pedagogo en la historia de la guitarra en Colombia. Ramiro Izaza, falleció hace más o menos 10-12 años. Él fue uno de los fundadores o de los importantes creadores de la cátedra de guitarra en la Universidad Nacional, pero del mundo de la guitarra en Bogotá. Compuso una obra que se llama Danza para olvidar el tiempo. Y es una danza que de alguna manera tiene que ver con esta pregunta del tiempo, el paso del tiempo y la angustia que eso nos produce, el tiempo que no se detiene. Al respecto decía Ramiro Izaza: a través de los siglos descubrimos que la solución de estas cuestiones límites no la podemos encontrar definitivamente en la ciencia ni en la filosofía. Pero el arte nos ha recordado una solución inequívoca,
objeto de una exultante esperanza, única que puede resistir al análisis de la historia. Es la revelación, ante la cual toda duda termina. La experiencia del arte pareciera ser para él la respuesta a este asunto del paso del tiempo. Esta interpretación que van a escuchar es del mismo Ramiro Izaza y está contenido en una producción de la Radio Nacional de Colombia recién publicada, que recoge archivos de guitarra clásica de la Radio Nacional. Y aquí hay desde los años 50, 60 que estaban en los archivos de la radio. Una de ellas es una interpretación que hace Ramiro Izaza de Danza para olvidar el tiempo. A continuación es una composición de un músico bogotano joven de la Universidad Javeriana, se llama Chonta. La he traído porque muestra algo muy diferente. Es una obra para guitarras preparadas, es decir, guitarras que uno les mete como artefactos para que suenen de otra manera. Es una obra que interpreto yo con un guitarrista colombiano que se llama Camilo Pérez. Y lo traje para que ustedes tengan como ese color de algo distinto en la mente, una pieza minimalista, pero un poco para que vean que en Colombia se está componiendo hoy en muchos estilos para la guitarra, incluido lo que escuchábamos de Arturo Parras, un par de sesiones, y la música electroacústica. Entonces esto es Chonta de Antonio Correa. Vamos a terminar la sesión con un compositor pues, que no podríamos dejar por fuera, evidentemente, y de antemano les pido disculpas por haberme extendido, pero no hacerlo habría implicado dejar aún más compositores por fuera. Entonces les juro que no habría podido hacer una sesión más corta. Gentil Montaña, yo creo que todos ustedes lo conocen, un guitarrista que sobre todo en las últimas 2-3 décadas se dio a conocer no solo en Colombia sino en todo el mundo gracias a la publicación de su obra, una obra inspirada no solamente en la tradición andina colombiana sino también en la tradición de los litorales. Gentil Montaña no compuso solamente para guitarra, también compuso para formatos de cámara, hizo música para cine, y dentro de la música que compuso pues escogí algunos fragmentos importantes, representativos. Vamos a escuchar dos movimientos de una de sus suites que recientemente se ha hecho muy popular, es la suite 2. Vamos a escuchar en primer lugar un bambuco interpretado por el mismo Gentil Montaña, un fragmento corto como para dejarlos con ganas de oír más, y después vamos a oír el porro, que es ya inspirado como en la tradición del litoral atlántico y toda esa región más del norte. Vamos a oír entonces un fragmento de bambuco en la interpretación de Gentil Montaña. De la suite número 2, vamos a escuchar un fragmento del porro en una versión bien interesante. Es una versión, un arreglo que han hecho las guitarristas Sharon Isbin y Berta Rojas.
dos grandes nombres de la guitarra en el mundo, un poco para que vean la proyección que ha tenido la obra de Gentil Montaña. A terminar con Gentil Montaña, intérprete. Gentil Montaña, digamos que hizo una carrera como intérprete también y tocó repertorio que no era de él. Esta es una presentación que él hace en el Festival de Estrasburgo, tocando como un mix o un salpicón de cumbias de José Barros. Y yo quiero que ustedes vean, digamos, su forma de tocar, que además de ser como con colores, interesante, tiene un sabor muy particular. Entonces vamos a terminar escuchando un par de minutos de esta presentación de Gentil Montaña en Estrasburgo, cumbias de José Barros. Miren, tenemos tiempo como para una o dos preguntas o comentarios. Esto era lo que traía preparado para hoy, si los hay. ¿Hay alguna pregunta, comentario como final antes de que nos cierren el parqueadero? Sí, señor. Yo quisiera que me ampliara un poco más el concepto de colores en la música. Esa es una pregunta. Y dos, si algún día tendremos el privilegio de escucharlo tocando guitarra. Muy bien. Bien, el color en la música tiene que ver con el timbre. El timbre tendría que ver con, a ver, muy concretamente lo que acabamos de ver. Si usted vio, él movía su mano sobre la guitarra y a veces tocaba más cerca del puente, eso producía un sonido más brillante. Y cuando se acercaba a la tastiera, uno oía un sonido más cálido, más redondo. Esos son los colores. El color de una trompeta es distinto al color de un clarinete, ¿sí? Tiene que ver con el timbre de los instrumentos. Y con respecto a la segunda, habría que preguntarle al Banco de la República, me invitan a tocar. Por ahora pueden oírme tocar en sus salas, aquí traje discos nuevamente, aún están en promoción si están interesados. ¿Algún otro comentario? Sí, señora. Pues yo quiero decir que este paseo por la guitarra, por la historia de la guitarra, ha sido pues un placer, ha sido algo muy sugestivo, muy seductor, digámoslo así, para el alma, para el oído. Y una pregunta que tengo revoloteando en todas estas sesiones, ¿realmente no hubo o no hay una mujer compositora para guitarra que valiera la pena mencionar? Sí, ahí hubo. Muy buena pregunta. Pues intérpretes vimos varias. Uy, aquí me acaban de corchar. Me queda la inquietud. Estoy pensando como en las compositores. No, sí hay algunas, digamos que no se destacan tanto en el medio, pero me tocaría como quedarle debiendo el dato concreto. Tengo en mente ahorita una profe que vino el año pasado de Venezuela, que ha escrito para cuartetos de guitarra, pero no recuerdo su nombre en este momento. Pero digamos, no, yo no conozco de grandes mujeres compositoras que además solo recientemente se está dando eso de que las mujeres también compongan por otras razones en las que no entraremos,
pero Nadia Boulanger, estas grandes compositoras, no conozco música de ellas para guitarra. Entonces, igual me queda la inquietud. Muchas gracias. Una última pregunta. Cuando yo era más joven, escuché a Alfredo Citarrosa, un cantante, pero no sé si era guitarrista también, pero en todo caso es una música maravillosa. Quiero saber si él era guitarrista también. Yo creo que sí, argentino. Argentino, sí. sí. Se acompañaba mientras cantaba. Sí, bueno, igual hay otros mil, ¿no? Silvio Rodríguez, era un maravilloso guitarrista, habríamos podido hablar de él, de otros muchos. Miren, yo quería darles las gracias a todos de verdad por venir. Les repito que no es fácil mantener la constancia y espero que nos volvamos a ver de verdad, que podamos de pronto agarrar uno de estos temas y profundizarlo. Lo más motivante en todo este asunto de socializar esta música, esta apreciación de la música, es sentir que hay como receptividad de interés, y eso lo sentí todo el tiempo y lo agradezco. Entonces espero que se lleven inquietudes, muchas preguntas, ganas de explorar estilos, compositores, y que bueno, que nos volvamos a ver. Muchísimas gracias a todos.